Bien amigos, este último segmento lo queremos dedicar a esos amigos que ven la revista y que ven horas extras. Se trata de que podamos comparar la situación de nuestro país con otras grandes naciones que nos llevan mucho a nosotros y que realmente a veces la política y la pasión hace que nosotros no seamos justos. Yo les voy a leer primero lo que significa el Perú. El Perú es uno de los países que conforman el continente sudamericano. Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y las Guyanas. Esas naciones conforman un bloque de naciones que en su mayoría está tocado por dos fenómenos naturales grandiosos: la cordillera de los Andes y el río Amazonas. Perú tiene fronteras con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Chile y con Bolivia. 5 países. Tiene Amazonia, es decir, un área que está irrigada por las ventajas del río Amazonas y sus afluentes. Los Andes, y tiene la costa. Ese país tiene y cuenta, según la enciclopedia o la bendita computadora que te trae todo, ¿qué dice esto? Los días 28 y 29 de julio celebra Perú un año más de independencia. Un país rico en historia y tiene 10 cosas que yo quisiera que sopesemos para poder hacer las comparaciones del lugar. Tiene una riqueza arqueológica que no la tiene ningún otro país en América. El Machu Picchu. Son la ciudad del Machu Picchu, líneas de Nazca con un enorme patrimonio cultural. La comida, reconocida en todo el mundo. Tiene un premio Nobel de habla hispana, Mario Vargas Llosa. Usted puede tener las diferencias que quiera. Un premio Nobel de literatura. Varios poetas famosos, como José María Eguren, César Vallejo, Westphalen, Adán, Ellison, Hernández, etc. Ahí nació el pisco, el clima, todos los climas, Amazonia, Andes y costa. Flora, fauna, todo. En un estudio de la Universidad de Stanford dice que sobre las virtudes del Perú utilizó 717.527 personas en 111 países para medir sus pasos. El Perú salió como uno de los países que más camina en el mundo. Una gran reducción de la pobreza, además, a pesar de todos los problemas políticos, los problemas de corrupción, los problemas de que es el país que más presidente ha estado enjuiciando últimamente, y ha reducido la pobreza. A pesar de que no nos gusta a nosotros, la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, es la más antigua de América. Tiene lenguas diferentes. Hay 47 lenguas diferentes indígenas vivas que se hablan. 4 andinas y 43 amazónicas. La montaña del Arcoíris, Vinicuna, es un impresionante escenario natural en que National Geographic incluyó en la montaña de los 7 colores. Y el Titicaca, el lago navegable más grande y más alto del mundo. Todo eso lo tiene Perú. Nosotros hemos tenido la suerte de encontrar un peruano sencillo, que no ha sido un personaje, ni es un personaje, un maestro de escuela del Cusco. Es la provincia en donde está el Machu Picchu. Él se llama Wilfredo Cansaya y Yupanqui. Parece que Yupanqui es un apellido importante en el sector indígena, porque Atahualpa es de ahí. Casualmente nos encontramos con él y le pedimos hace un rato: Wilfredo, ¿qué tú haces aquí? Dice, tengo una amiga, una señora amiga que trabaja con ustedes, que en 2 ocasiones me ha invitado, y ahora que las clases están de vacaciones, yo vine a pasarme unos días aquí. Digo, ven, siéntate y vamos a hablar un poquito del Perú, porque a mí me cautiva, no del puente a la Alameda, sino un país tan diferente, con un clima tan diferente, y con una gente tan diferente, y con una política tan diferente, que yo quisiera hablar un poquito con Wilfredo, una persona que es indígena por los 2 lados, es maestro en la zona del Cusco, que es la provincia donde está el Machu Picchu. Él no vive lejos, lo que pasa es que el Machu Picchu es alto y hay que caminar mucho para llegar allá, como es un país que camina mucho. Le damos la bienvenida a Wilfredo y le agradecemos muchísimo. Este programa no ha sido preparado, digo, siéntate y vamos a hablar un poquito de tu país. Wilfredo, gracias por estar aquí. No, gracias a usted por la invitación. Wilfredo, tú perteneces a una etnia, además del español, ¿qué se habla en tu pueblo? Aparte del español que se habla y que últimamente lo están promoviendo de parte del Estado, es el idioma quechua. ¿El quechua? Sí, era el idioma oficial de los incas, de la cultura de los... Es lo que hablaban los incas. Correcto. Aunque esté a 3 horas de camino de Machu Picchu, realmente la distancia física, es decir, la línea de vista no es muy... Machu Picchu ahora mismo sigue siendo visitada por muchos turistas, o con la pandemia desapareció el turismo. Con la pandemia, que bajó bastante. Usted sabe que por la mucha arqueología que tiene en este caso Perú, pues es un centro que vive del turismo, y por ende por la situación de la pandemia todo eso pues disminuyó bastante, pero se está reactivando. Tú eres maestro, ¿a qué nivel? ¿Primaria, intermedia o bachillerato? Intermedia. En esa intermedia, ¿qué tú impartes? ¿Qué docencia? Bueno, mi especialidad es el curso de física y matemática. Física y matemática. Correcto. Una pregunta, o muchas preguntas. Wilfredo, el Departamento de Educación en Perú obliga a que las clases sean en español, o todo habitante que tenga su apellido que tú tienes hablan quechua? En la zona donde yo enseño más es lo que predomina el castellano. El castellano, el español. Sí. ¿Ya? Pero, en las casas. Pero hay partes que son un poco más altas en algunos distritos, donde las personas, su idioma oficial natal es el quechua, por ende el docente tiene que hablar en quechua, tiene que enseñar en ese idioma. Bien, se han hecho estudios genéticos de genealogía en que se puede demostrar que cierta población del Cusco
son directamente descendientes de incas? Bueno, a estas alturas, como ya con el tiempo, todo eso, pues Se ha mezclado. hay una mezcla ahí. Hay una mezcla. Muchos Pero, españoles. sí, bastante. Pero de todas maneras, pero en cuanto a la cultura, las tradiciones, todo eso, se ha tratado de mantener. Hay muchos que mantienen su cultura y sus tradiciones, todo eso. Es decir, que aunque tú tengas dos abuelos incas, es posible que si siguen revisando aparece algún español por ahí atrás. Puede ser. ¿Eh? Puede ser. Puede ser. Claro que sí. Pero básicamente tú tienes una descendencia bastante arraigada, pura. pura Bien. a la cultura inca. Bien. Una pregunta. El quechua, fuera del Cusco, ¿se habla mucho en Perú? Bastante. Básicamente, como al ser el idioma oficial de los incas, usted sabe que el Tahuantinsuyo, pues no solamente lo conforma el país de Perú, sino también ahí está lo que es Ecuador, lo que es una parte de Brasil, Bolivia y todo eso. Entonces, básicamente vendría a ser pues el idioma oficial de toda esa parte de la cultura inca. Por ende, todos debían saber lo que es el idioma oficial de lo que es el quechua, a pesar de que hay otros que hablan otros idiomas. Ahí está como el aymara, ya que es otro idioma en el cual pues mucha gente sabe eso. Ahora es algo muy interesante porque antes la gente tenía vergüenza, tenía miedo, vergüenza de sufrir un bullying por el idioma quechua. Y lo burlaban. Y se burlaban, correcto. Pero ven acá, la palabra que a veces, mira, nosotros somos hijos de extranjeros y a nosotros nos hacían burla por nuestro origen. Somos árabes, libaneses y nos decían turcos porque Turquía ocupó el Imperio Otomano, todo Medio Oriente, y se burlaban de uno. Los haitianos, pues no tenemos que hablar, hay discriminación. ¿Por qué le dicen cholos a ustedes? Cholos nos dicen porque nosotros vivimos en la parte alta, en la sierra. Eso tiene que ver por la parte alta. Correcto. Todos los que estamos ahí nos dicen cholos. Bien. Otro asunto. ¿Cuántos habitantes tiene el Perú? Actualmente pues somos aproximadamente unos 33 millones. 33 millones. ¿Cuánto tú estimas que viven en zonas rurales y en ciudades? Normalmente es, por ejemplo, en la parte capital, porque mucha gente emigra a la capital. La capital está ocupando la tercera parte de la población de Perú. La otra parte está distribuido entre la sierra y la parte de la selva. Una pregunta, ¿cuántos países hacen frontera con ustedes? Como usted lo mencionó antes, Perú hace con 5 países. ¿Frontera? Correcto. Al norte está con Ecuador, luego sigue Colombia. Colombia y Ecuador. Sí, más a este lado está lo que es Brasil. Con Bolivia. Venezuela no, ¿verdad? Venezuela no. No. Con Venezuela, ahí fue que equivoqué. Brasil y finalmente con Colombia, Chile. Ecuador, Brasil y Chile. Bolivia y Chile. Correcto. Esos son los 5. Y la parte del mar, que es el mar Pacífico. Háblanos de otro. Ustedes tienen zonas bien determinadas, que es la Amazonia, la andina y la costa. El Machu Picchu está en los Andes. Correcto. Está en la parte de los Andes. Muy alto. Aproximadamente, pienso yo, Cusco ahorita está en 3.300 metros sobre el nivel del mar, el cual Cusco estaría a 3.400 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Bien. ¿Son muy proclives los indígenas o sus descendientes a irse a la ciudad, a la costa, o no? Sí. Antes, ahora no, porque ha mejorado bastante un poco la situación, la parte económica, todo eso. Pero antes, la gente de la parte más alta, de la parte andina,
pues solía ir a la capital. Dijiste algo que me dio duro porque nosotros tuvimos en cierta forma la misma discriminación, y tanto es así que si tú revisas los expresidentes de Perú, te vas a encontrar que parece que el actual presidente electo, de los pocos, ¿qué te digo?, descendientes de indígenas que ha llegado al poder, pero todos los otros, como tú dices, son la oligarquía peruana que ha gobernado siempre, sí, pero en detrimento del sector indígena. Es que hay una subeducación, es decir, que ustedes son inferiores en educación o que no han podido tener las mismas oportunidades de los otros. No hemos tenido la oportunidad de, como para todos, la misma igualdad en cuanto a lo que es la educación. Es un gran problema en este momento, por la pandemia, pues que salió eso a la luz, ¿no? Aparte del sector salud, en la parte educativa, bastante. Nosotros estamos seguros de que eso que tú impartes en física y en matemáticas allá en el Cusco es el mismo programa que en las escuelas de Lima se imparten, pero ¿cuál es la barrera donde ya el indígena no puede progresar más? Mire, en la parte de lo que es de educación, allá básicamente se convirtió en, ¿cómo le explico? Como en un negocio, Pero a nivel estatal también. Estatal no, más en forma particular. En la forma privada. Le explico por qué. Justamente porque las universidades allá el ingreso no es libre. Entonces, dan un examen de admisión para poder ingresar a la universidad. Pero hay mucha gente que no cuenta con la parte económica. Entonces, el acceso económico. Y al ser pobre no tiene acceso a estudios superiores. Eso es básicamente lo que eso le pasa como el negro americano. Claro. Que se queda ahí abajo. Vale. Otra cosa. Tratando de que tú me ayudes con la traducción de la moneda. ¿Qué moneda circula allá? ¿Cómo se llama? La moneda oficial ahorita que está circulando es el sol. El sol. Claro. ¿A cuántos dólares, un dólar, cuántos soles son hoy? Actualmente, ahora, por la crisis que está sufriendo el país, están en 4.09 o 4.10. 4 soles, correcto. Por un dólar. Correcto. Lo que antes estaba en 3.4, 3.6, subió demasiado. Mira, el clima y esas tres zonas tan disímiles hacen también mucho distanciamiento. Hay mucha desconexión política entre la capital, la montaña y la Amazonia. ¿O hay una uniformidad de que lo que dice un presidente o un ministro inmediatamente es obedecido por todo el resto? Lo que pasa ahí es que por la gran diversidad geográfica, pues hay muchos lugares que no hay acceso. No llega el gobierno. No llega el gobierno, justamente porque no hay carreteras, todo eso. Y eso más pasa en la sierra y también como pasa en el hay Amazonas. Comunidades, Wilfredo, en que el peruano es autosuficiente. Es decir, tú llegas a una pequeña tribu, digamos, o lo que era una tribu antes, una pequeña población, y esas personas producen lo que necesitan. Y el gobierno no tiene nada que ver ahí. ¿Todavía existe eso? Sí, eso más existe en la parte de lo que es el Amazonas. Es una zona en el cual... Se parece mucho a lo brasileño, ¿verdad? Correcto. Entonces la civilización... ¿Y hay mucha gente ahí? No hay contacto. Hay un pequeño grupo, sí. Hay un pequeño grupo que se mantiene totalmente aislado. Aislado del resto. Correcto. Bien, traduciendo los 4 soles por dólar, y me lo pone en dólares, un maestro de primaria, no de intermedia, un maestro que alfabetice peruanos, ¿cuánto normalmente en una población del interior le pagan? $600. La equivalencia a $600. Correcto, son 2.300 soles, el cual está aproximado como $600 a $650. Eso le pagan
¿Cuántos meses es el año escolar? En total son 10. 10. ¿Le pagan los 12? Si usted trabaja en el Estado, sí, le pagan los 12 vacaciones. En el sector privado solamente te pagan lo que tú impartes. Correcto. Bien, ¿quién paga más sueldo mensual, el Estado o el sector privado? Bueno, eso depende. Hay muchos docentes que prefieren trabajar en la parte de forma particular, lo que es el colegio, y últimamente, pues, antes en el Estado, pues, se ganaba menos, pero ahora, por las mucha lucha que cogió la parte educativa de los docentes, pues aumentaron el sueldo. Mira, pedirte una opinión política es difícil, pero dice, uno no se mete en política, pero la política afecta a uno. Eso sí, ¿verdad? Sí, una pregunta, ese problema, desde, ¿qué te digo? Desde Alan García, Fujimori, todo este Kuczynski, todo este problema de tantos presidentes depuestos, tantos presos, la corrupción, ¿cómo impacta en esa población, por ejemplo, en el Cusco? ¿Eso lo ven como lo vemos nosotros aquí por los periódicos o ustedes lo viven? Lo vivimos. Lo viven. Claro que sí, lo vivimos. Y están enterados igualitos que los de la capital. Sí. Allá mire, en cuanto a la educación ha sufrido bastante con esto de la pandemia. Ya, definitivamente, claro que sí. En tu pueblo, en el Cusco, ¿cómo se llama la ciudad? Cusco. Cusco es la ciudad. En el Cusco, ¿han muerto muchas personas de coronavirus? A nivel nacional. El mismo nivel, el mismo... Hay lugares en que lo ha sufrido más que otros lugares, porque... Pero la misma estadística. Correcto. Bien, el transporte en América del Sur, los Andes lo cambian mucho. Y, por ejemplo, Colombia es un país que tiene mucho transporte aéreo, mucho. ¿El Perú tiene mucho transporte aéreo? Sí, hay muchos, los aeropuertos, bueno, el único aeropuerto internacional es la de Lima, pero a partir de Lima, pues, puedes ir a diferentes partes del Perú, a muchos departamentos. ¿Cuáles son las 4 ciudades más importantes del Perú? Bueno, ahí estaría radicando primeramente lo que es Lima. Lima es la capital. Correcto. Y es la capital política también. También, correcto. Y en la parte turística estaría, si es en la sierra, el que más destaca sería lo que es Cusco, ya, ahí en la parte del Amazonas, la parte costera también, que hay mucho resalta, pero yo pienso que todos los departamentos tienen lo suyo, porque Cusco no es solamente el atractivo, Machu Picchu no es solamente el atractivo, toda la atracción está distribuida en todo el Perú. Y el resto de los Andes, que no es Machu Picchu, ¿tiene mucha gente? ¿Tiene muchos habitantes? Bueno, sí, hay un buen crecimiento en cuanto a los habitantes, sí, hay bastantes. Allá no hay nieve, ¿verdad? En la parte alta, claro que sí. ¿Hay nieve perenne? Claro. Sí. ¿Y qué tú hablas de qué cantidad de metros pueden tener ustedes donde hay nieve? Yo me imagino que a partir de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, o 3.800 más o menos, ya cae nieve. Cae bastante nieve. Bien, una cosa, ¿qué comen en el Cusco? Bueno, hay diferentes platos típicos, ¿no? Lo que lo caracteriza a Cusco, el plato típico es el chiriucho. ¿Qué es eso? El chiriucho está compuesto, pues, de lo que es el cuy. El cuy. ¿Qué es eso? Es el conejo de la India, que lo llaman acá, o conejillo de la India. El curío. Yo pienso que sí, que sí. Entonces, eso con lo que es el charqui o como la carne del que está secado. Eso lo crían en granja, ¿eh? Sí. Como el pollo. Correcto, sí. Allá se consume bastante lo que es el cuy. Entonces, es con un poquito de pollo, algunas cosas, que es típico. ¿Y con qué lo acompañan? Allá la bebida que más se usa tradicional, hablando así, es la chicha de jora. ¿Qué es eso? Es una bebida que es del maíz. ¿Pero es alcohol de maíz? Sí, si usted lo deja por un tiempo, por un proceso, se fermenta. Bien, sí. Pero si no lo bebe fresco. Correcto. Hay mucha gente que depende de cómo lo prefiera. En Perú hay agua mucha, ¿verdad? Hay bastante.
bastante Agua buena. por la cordillera De los la Andes cordillera. que está pasando, sí. Bien. Eso comen allá. Ahora, es completa, es decir, hay proteína, grasa, eso tiene lo que necesita un ser humano. Sí, muy aparte de eso, pues hay una gran biodiversidad. Por ejemplo, hablando de la papa. En la papa, bueno, hay más de 1000 variedades allá. ¿Y leche? La leche sí se consume bastante. ¿De Hay dónde? bastante ¿De qué? ganadería. Ah, porque hay ganado. Claro que sí, hay ganado allá. ¿Y caprino, vacuno o ovino? Hay ovino, hay caprino, vacunos. Hay llamas allá, Claro, sí, es algo que lo caracteriza de allá. en el La, Cusco. la llama, y aparte de la llama también está la alpaca. Se comen. Sí, se come la carne y la lana. ¿Es pues, un caprino la llama o un camélido? Es un camélido. Es un camélido. Sí. Bien. Se come, es decir, pero masivamente o es un plato exquisito. Es un plato exquisito más que todo. Es caro. Regularmente. Bien. La gente de la costa, ¿qué come? Bueno, ellos son más que todo productores, al estar al lado de la costa, pues el pescado. Toda la parte del mar marítimo. ¿Cómo se llama el pescado ese crudo que ustedes comen? Es el plato típico de allá, ceviche. El ceviche. Claro que sí. El ceviche. Bien. Eso, pero ¿puede llegar a la montaña el pescado o eso ya es una exquisitez allá? No, sí, eso lo distribuyen a nivel nacional de todo el Perú, sí. Tanto el ceviche lo puedes encontrar en la sierra, en la selva o en la costa, sí, claro que sí. ¿Qué comen los habitantes de la Amazonia? Normalmente, por ser un clima cálido, pues todo lo que es el plátano, la yautía, crece allá también. Muchos víveres. Todo lo que hay acá, los víveres, lo hay allá. Hay yuca. Hay yuca, todo. Otra cosa. Hay marihuana. Sí. Hay ¿Industrial o algunas zonitas? no, eso está, el cultivo de la marihuana es ilegal. Es ilegal, pero es abundante. Sí, hay mucha Es como, gente, es como en Bolivia, en Ecuador. más o menos, sí, es por ahí. Entonces hay mucha, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que lo cultiva ahí dentro del Amazonas. Porque no Y hay acceso. cocaína hay. La cocaína, pues, sí hay bastantes productores ahí. Hay una cosa política que me llama la atención. ¿Por qué el aborigen, si le podemos llamar, mejor hablamos de indígena, Okay. no es políticamente activo? Ok, es... Como que es más pasivo que o no. sí, es mucho más tranquilo, más cerrado. No es como el de la persona de la capital, que es un poquito más abierto, más liberal, todo. Y hay mucha izquierda ahí arriba, mucha gente de izquierda o son gente de otra afiliación política. No, hay izquierda, derecha, Y hay derecha ahí arriba. claro. Y hay terratenientes ahí arriba. Claro. Gente rica. No, claro que sí. ¿Hay? Sí, que está más en la parte céntrica del país. No, en la yo capital. digo allá arriba, en la montaña. No, claro, en Cusco hay mucha gente rica ahí que le gusta mucho el clima, todo eso, por la diversidad que hay, porque es un bonito lugar para vivir también. Hay mucha gente así. Pero en la Amazonia no, ¿verdad? Amazonas, no tanto, voy a decirlo. Y hay minas. Perú es uno de los grandes productores en cuanto a muchos minerales. Ahí está el cobre, el oro, porque en el oro, por ejemplo, en estos últimos años ha estado subiendo. Actualmente se encuentra como el tercer país más grande de la producción del oro a nivel mundial. Entonces ustedes con la pandemia no han sufrido mucho porque tenían autosuficiencia. Correcto. Lo que pasa allá en Perú, ahorita hablando un poquito de política, está pasando una crisis política. Económicamente está ingresando el dinero, pero ¿cuál es el problema? La mala administración que hacen en cuanto a sus recursos. Hablando de recursos, Perú es un país muy rico. Tiene recursos. ¿Pero de es la minería, mala administración o corrupción? Mala administración y corrupción también. Entonces todos estos problemas que han tenido con los gobernantes están ligados de verdad a la corrupción. Correcto. Ya el pueblo, como usted decía hace un momento, el pueblo es pacífico, tranquilo, pero ya con esta
con esta trascendencia de muchos políticos o muchos gobernantes que hemos tenido en estos 10 últimos años en el Perú, la gente está cansada. Motivo por el cual pues optó por elegir a un nuevo presidente que represente al pueblo más bajo de Perú. Esta elección de Castillo, ¿verdad? Sí, Pedro Castillo. ¿Es una esperanza o ustedes no están muy entusiasmados? Mire, nosotros con Pedro, o muchos de nosotros, lo vemos como una esperanza. ¿Él fue maestro? Él es maestro de primaria. Ajá. Sí. ¿De qué zona? Él es en la parte de Abancay, por esa parte, de la parte de la sierra, porque él es serrano. ¿Él es serrano? Sí, y aparte de ese serrano también es rondero. Rondero, sí. Bien, una cosa que me extraña, dentro de las cosas que tú eres, además de maestra, tú eres un misionero de mormón. ¿Cómo llegan los mormones a Perú? ¿En misiones? Sí, es parte de la actividad misional, pues muchos misioneros se van a diferentes partes del mundo a llevar el Evangelio de Cristo. Tiene muchos años allá asentado. Allá, que llegaron las primeras misiones de Estados Unidos. Sí, ya tiene varios Puede años. haber un 100 años. 100 años, yo pienso que un poquito menos, sí. Como y hay 60 muchos, años, hay sí. muchos seguidores. Sí, hay bastantes seguidores. Últimamente la iglesia ha estado creciendo bastante. Mira, me da la impresión, hablando contigo, de que de esos 34 millones o 30 millones que tiene Perú, los que son activos en economía y en política, como que no son todos, es un grupo que quizás no llegue a 10 millones, ¿es así? Es así, es correcto. Y están centrados en las zonas de la capital y eso, ¿verdad? Sí. En la zona costera es que están. Es así, es correcto. Básicamente el país lo dirige un pequeño grupo. Un pequeño grupo y estos 10 últimos años, como lo he dicho, es el que ha gobernado prácticamente el país. ¿El peruano es violento? Sí, la violencia últimamente ha crecido bastante allá en Perú. Ha crecido. ¿Y la delincuencia? La delincuencia. Bien, ¿en cuál de las tres zonas? Más la violencia se ve allá en lo que es en la capital, en la parte de Lima, todo eso. Es por la falta de seguridad y además por la crisis también que se pasó por la pandemia, porque al irrumpirse todas las actividades que hubo, pues el índice de pobreza bajó, hubo la pérdida de trabajos, etcétera. Bien. Wilfredo, en el Cusco, ¿mandan las mujeres o los hombres? Es un poco difícil de contestar, pero es en ambos, porque eso depende también de la enseñanza que pero uno no hay recibe de la igualdad todavía hay machismo, ¿verdad? Sí, estamos pero contrarrestando poco a poco. Ya no es como antes, donde el hombre llegaba y lo que dice el hombre, eso es. No, ya no es así, ya hay que discutir. Ahora ¿verdad? hay una igualdad en el cual... ¿Y la mujer sale a trabajar? Sí. ¿Siempre o ahora? Es ahora, porque antes no, la mujer se quedaba en la casa, hacía las actividades del hogar, etcétera, pero no, ahora los dos. Eso se está viendo últimamente. La población indígena permanece igual, aumenta o disminuye. Está creciendo. Sí está creciendo, pero ya no es con la ideología de antes. ¿Le están llevando muchos controles natales a ustedes allá arriba? Antes, pues, las personas pues tenían pues como 5, 7, hasta 10 hijos, pero ahora no, ahora la población ya tiene un poquito más de control en cuanto a eso, y ahora tiene como... Pero es la misma población. Sí, es la misma población. Bien, salud. En esa zona del Cusco, ¿hay suficientes hospitales y atención primaria y todas esas cosas, o no? Ese es un problema que está pasando en Perú. Estamos, en cuanto a salud, pues hay bastantes fallas. Con esta situación de la pandemia ha resaltado bastante este problema. No hay bastante camas UCI, ha habido falta de medicamentos. ¿Y médicos hay? Siempre ha habido suficiente.
Han tratado sí de que los médicos... ¿Y ese médico va de las ciudades o son como tú, que eres maestro y hay médicos del Cusco? Hay médicos del Cusco, claro que sí. ¿Y que van a universidades en el Cusco o van a Lima? No. En Cusco hay la universidad que es la San Antonio Abad del Cusco, en el cual pues se forman grandes médicos, al igual que en diferentes departamentos del país o diferentes partes del país. ¿Y el público tiene acceso a todas esas cosas? Sí. ¿Y hay seguridad social? Sí, pero vamos a decir que no todos son beneficiados en cuanto a eso. Mira, $600 un maestro de primaria aquí es mucho, pero uno no lo puede contratar. ¿El médico gana más o menos igual? No, los médicos, depende de la especialidad que uno tiene, pues va ganando, pero sí, gana más que un maestro. Gana más que un maestro. Sí. Bien. ¿Y el empleado que trabaja para el Estado gana igual que un maestro o gana menos? Dependiendo en qué rubro esté desempeñando la labor. Porque ya el sueldo mínimo es 1.000 soles, que equivalente a 250 o $300 más o menos. Ahí no hay industrias, ¿verdad? En esa zona, en el Cusco. Ahí sí hay industrias, pero no es tanto como lo que hay en la capital. ¿De qué vive la gente? Allá más vive la gente del turismo, agricultura, ganadería. Es decir, agricultura y ganadería para sostenerse, y turismo son los ingresos. Claro. Y ese turismo es un paso obligado para ir a Machu Picchu. Hay que ir al Cusco primero. Sí, hay que ir al Cusco, trasladarse, porque Machu Picchu no está cerca, tampoco está más aproximadamente a 3 horas del Cusco. Entonces uno tiene que llegar a diferentes provincias. La última provincia que uno llega pues es Ollantaytambo. Una vez que usted llegue en Ollantaytambo, hay bastantes centros arqueológicos ahí también. Entonces, y una vez que esté ahí, pues coges el tren, ¿no? Coges el tren. Vamos a hacer una pausa y volvemos.